Bienvenido nuevamente a este curso que estamos dando de eclesiología. Dijimos que se llamaba eclesiología, ¿cierto, Norma? Así es. Eclesiología, que quiere decir estudio de la iglesia, o sea, ¿por qué existe la iglesia? ¿Qué es la iglesia? En el curso anterior, o sea, en el segmento anterior, estuvimos hablando sobre el día de Pentecostés y también enfatizamos que se podía leer en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. No quiero tomar mucho tiempo hablando de lo mismo, pero por si acaso aquellos que no vieron el segmento anterior, se los recomendamos, pero si no lo vieron, queremos volver al punto de que Jesús le había dicho a sus discípulos que no se fuesen de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto, y le dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y estuvimos hablando, José específicamente estuvo hablando de que después de la Pascua, 10 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, era que se celebraba la fiesta de las cosechas. Y el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, o el día de Pentecostés, fue el cumplimiento de lo que la Biblia dice en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, que dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Así que cuando descendió el Espíritu Santo se le llamó aquello la lluvia temprana, y hoy nosotros pues reclamamos la lluvia tardía, que también la Biblia dice sobre la lluvia tardía. Entonces vamos a continuar hablando un poco más sobre el Pentecostés, y vamos a cubrir algunas otras partes, como por ejemplo las primeras iglesias. No la primera iglesia, porque ya hablamos ayer, o no ayer, más bien hablamos en el segmento anterior sobre lo que era la primera iglesia. Pero ahora vamos a hablar dónde fueron fundadas las primeras iglesias. Dice la Biblia en Hechos 2 que cuando estaban unánimes juntos, reunidos en el aposento alto, de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. Una de las cosas que enfatizábamos en nuestro segmento anterior era también que habían personas de diferentes partes del mundo allí, y que cada uno le oía hablar en su propia lengua, en la cual habían nacido, o la lengua que ellos hablaban. Y decían entonces los visitantes que habían estado justamente en Jerusalén, que habían ido a celebrar en el templo el día de Pentecostés, muchos decían burlándose que esta gente estaban llenos de monstruos, que estaban borrachos. Y fue allí entonces cuando Pedro valientemente se puso en pie y comenzó a predicar el primer sermón. Yo no voy a entrar en detalle, quiero dejar a José, que había estado hablando sobre Pentecostés, para que él dé una continuación del tema que habíamos quedado. Adelante, José Garretón. Buenos días a todos. O buenas noches. Buenas noches. Depende a la hora que lo vean. Buenas para todos. Lo mejor. Bueno, como decíamos la semana pasada, o la clase anterior, Sí. de las iglesias, de las primeras iglesias, cuando se empieza a trabajar en el Espíritu para establecer la iglesia de Cristo, empieza con Pablo. Primero era uno de los líderes de la iglesia judía, y fue el Espíritu que en el camino hacia ¿dónde iba ahora? Damasco. No, perdió con Pablo en el camino. El camino hacia Damasco lo para a Cristo, el Espíritu Santo, y lo convierte.
y lo que pasa es que le da una transformación en su vida para predicar sobre Cristo. Pero José, estamos hablando de la iglesia Sí. y no podemos hablar de la iglesia si antes nosotros no hacemos un poco más de énfasis. Un poco más de historia. Sí, un poco más de historia, porque queremos que los que están mirando este video o este DVD aprendan un poco más sobre la historia que se movía después del día de Pentecostés. Porque el día de Pentecostés dice estaban todos unánimes juntos Sí. y de repente vino del cielo como un estruendo, Viento recio. como un viento, y dice que se le aparecieron a ellos lenguas como de fuego sobre la cabeza, y unos se burlaban y otros decían verdaderamente Dios está allí, y fue allí donde se paró valientemente Pedro, Yeah. movido por el Espíritu Santo, y lanzó el primer sermón. Sí. Recordémonos que habíamos hablado anteriormente, ¿te acuerdas? El capítulo 16 del libro de San Mateo, cuando el Señor Jesús le había dicho a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, Por supuesto. y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que creo que debemos enfatizar un poco más de eso, porque Pedro predicó 2 sermones antes de que apareciera Pablo. Sí. Y así lo hacemos más divertido, ¿no? Bueno, sí, como decíamos, la iglesia empieza con los discípulos de Cristo, como apóstoles. Primero están sentados, reunidos en Jerusalén, y son tocados por el Espíritu Santo y empiezan a hablar en diferentes lenguas. Y lo que empieza aquí es el avivamiento de la que hacemos que la iglesia de estos días. Ya de la primera La iglesia. primera iglesia, donde se forma ya la primera iglesia a predicar la palabra de Dios, para predicar sobre Cristo, que Él murió, que Él fue resucitado, y por su muerte nosotros podemos tener fe y poder ser más cerca de Cristo, a Dios. Bueno, lo que empieza aquí es que la iglesia se forma a predicar todos los días se juntaban en Jerusalén, a predicar la palabra de Dios. Eso fue después de que Pedro predicó el Por primer supuesto. sermón, porque el primer sermón fue un sermón poderosísimo, Correcto. que se convirtieron 3.000 personas. hombres, que no se dice las mujeres ni los niños. Correcto. Y luego, entonces, en el segundo sermón, Pedro predica otra vez y se convierte en 5.000. O sea que diríamos que en los primeros, qué sé yo, 2 meses quizá de la iglesia, ya había una multitud de más de 15.000 personas Sí. que se habían convertido. Y es justamente la primera cosecha. Por supuesto. ya. Entonces, no te quiero quitar el tiempo, pero bueno, para que sea más divertido, ¿no? Entonces empieza la cosecha, como dice Brígido, y la iglesia se empieza a reunirse. Seguramente que todos los días se reunían, pero no dice cuándo se reunían, y sabemos que ellos se reunían todos los días en Jerusalén a predicar la palabra. Y así empieza la primera cosecha. Y no solamente en Jerusalén, pero como esta gente, como decimos la última vez, que venían de otros lugares de Israel o del mundo judío, venían a Jerusalén a juntarse una vez al año. Esta gente iba de vuelta a sus pueblos, y esta gente llevaba ahora el mensaje de Cristo, lo llevaba a otros pueblos de Judea, con el mismo sentido de predicar la palabra de Dios. O sea que el plan estuvo bueno. Por supuesto. El plan estuvo bueno porque habían de todas naciones, tribu y lengua. Ujú. Y cuando aquel estruendo se hizo, entonces ellos también recibieron poder para ir a testificar sobre Cristo. ¿Tú querías decir algo, no? No, yo digo que tiene que haber sido bastante, digamos, porque también si vemos no hay muchas referencias acerca de los establecimientos de las primeras iglesias. No hay nada histórico, o sea que podamos decir, bueno, se hizo en tal lugar, o sea, iban en diferentes tal vez lugares. Cuando descendió el Espíritu Santo, Ajá. había gente de diferente, árabe y toda Sí. esa gente. Entonces cada quien, como dice José, se llevó la porción
que había recibido y comenzó, no se sabe qué hicieron, pero se sabe, supuestamente predicaron, no que supuestamente lo hicieron. Lo hicieron. Predicaron, pero no sabemos si formaron iglesia o no formaron iglesia o qué. También hay que notar también que habían dos casos que son muy interesantes. Primero estaba Juan Bautista, que la gente cuando venía a Jerusalén pasaban por Juan Bautista. Y él introdució el ministerio o la palabra de Cristo que iba a venir. Ahora vienen de nuevo a Jerusalén y conocen ahora a Cristo. Sí. Entonces el mensaje es reforzado ahora con la muerte de Cristo y con el Espíritu Santo ahora. Entonces hay algo nuevo que está pasando en el pueblo de Judea, que no solamente que fue la palabra que mencionó Juan Bautista, pero también ahora lo que pasa con Jesucristo. Porque vemos más tarde en la iglesia, donde la gente todavía estaba predicando sobre el bautismo de Juan Bautista. Entonces, lo que plantó Juan Bautista, lo que plantó Jesucristo, y con lo que pasó ahora en el Pentecostés, es algo que transformó al pueblo de Judea. Y no solamente en Judea, pero en todas las ciudades donde habían judíos en el pueblo romano. Es bueno también enfatizar ahí, la gente a veces aprende mejor si le hablan por número, qué sé yo, por eso que los chinos son. Entonces, tú mencionaste a Juan el Bautista, podemos tomar apunte sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista es el heraldo, el que anuncia que ha de venir el Mesías. Él es que bautiza a Jesús. Jesús y él eran primos, pero a pesar de que eran primos, tal parece que como Juan el Bautista, usted lo puede encontrar en el libro de Lucas y en el libro de San Mateo, usted puede encontrar eso en el libro de San Marcos también, en el Nuevo Testamento. Tal parece que como Juan el Bautista se había ido a cumplir su ministerio en el monte y en el desierto y esos lugares, que por lo que muestra la Biblia, él no estaba muy familiarizado con el rostro nuevo que Jesucristo tenía a los 30 años. Entonces cuando Jesús va a él para ser bautizado, no lo conoce, pero la señal que le había sido dada era que sobre quien viera que el Espíritu Santo descendía como paloma y que reposaba sobre él, ese era el Mesías. Y que dijimos anteriormente que un Mesías es un Salvador en hebreo. Un Cristo es un Salvador en griego y un Salvador es el Salvador de nuestras almas, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, tomamos apunte, Juan el Bautista. Juan el Bautista, atento a esto porque hay otros Juanes en la Biblia. Entonces, Juan el Bautista es el primero que va y lanza el mensaje diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Jesucristo, después cuando es bautizado, ¿qué pasa con él? Ya que tú tocaste eso, para que redondeemos el asunto. Jesús es bautizado por Juan. Entonces Jesús se va al desierto por 40 días. Ayuna y es tentado por el diablo. Eso también se encuentra en el libro de Lucas, San Mateo y también en Marcos. Es tentado por el diablo, pero Jesús comienza su ministerio. Y ya nosotros estamos hablando, porque estamos hablando de la iglesia. No estamos hablando del ministerio de Jesús, eso será otro curso, pero por ahora estamos hablando de la iglesia, porque quizás el interés principal que tenemos es que la gente sepa por qué una iglesia, después hablaremos, pero bueno, Jesús vendría siendo el heraldo, el que anuncia, es Juan el Bautista. Después aparece Jesús en escena, bautizado, el Espíritu Santo cumple tal como se había dicho, entonces Jesucristo va a la cruz, muere en la cruz, resucita el tercer día y comienza entonces los 50 días que hablamos de Pentecostés. Sí. Termina el tiempo de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo y allí entonces comienzan a esparcirse la gente por diferentes lugares. Es una especie de repaso, no es que José y Norma no sepan aplicar esto, pero es una especie de repaso para que usted que está oyendo tome sus notas, porque lo que nos interesa no es que nosotros hablemos mucho, sino que usted aprenda. Bueno, otra de las cosas importantes, o sea, lo que José está tocando, está bien el repaso que tú hiciste, porque siempre, siempre es importante, o sea, porque tenemos que ver también que muchos de los hermanos o amigos
tal vez no vieron el primer DVD, entonces siguen es como una continuidad. Sí, hay que enlazar uno con el Hay otro. que enlazar uno con el otro. Pero el tema que le está tocando, o sea, cuando estamos hablando de las iglesias, ahora, después viene la otra parte donde sí se mencionan, digamos, otro tipo de iglesias, como la iglesia de Siria, Antioquía de Siria, ya como que ya fueron establecidas, o sea, y tenemos diferentes lugares, la de Listra, la de Derbe, la de Iconio, la de Filipo, y cada uno de esos podemos encontrar la historia. O sea que el punto siguiente sería las primeras iglesias. Estamos en las primeras iglesias. Ok. Pero antes de entrar a ese punto, Claro. también hay que decir que Jesucristo muere. Sí. Y los discípulos se dispersan. Y por ejemplo, es el líder de ellos y su líder se le va. Y no hay líder ahora. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Van y hacen lo que hacían anteriormente. Van de vuelta a pescar. No necesariamente, porque, o Un sea, momentito, está bueno ese momentito. punto, pero hay un punto, o sea, hay un puntito ahí, o sea, Yeah. cuando lo que le llamamos mucho, lo que predicamos, la gran comisión, Sí. ¿ok? Ustedes están haciendo un arroz con pollo aquí. Está Están bueno yendo eso. para atrás y para adelante y para adelante. Y para adelante. Bueno, pero no, está bueno Ok. porque, no, yo estoy diciéndole, o sea, lo que él tocó, o sea, ¿qué es lo que hicieron? Entonces, si nos vamos al versículo de la gran comisión y de predicar el evangelio, o sea, es ahí donde empiezan a predicar y volvemos y caemos otra vez en lo mismo, al formarla a que van haciendo así poquitos grupos las iglesias, ¿no? O sea, Sí, pero vamos al punto que José menciona. sí, ¿Qué es lo que sucede en la muerte de Jesús? Es algo que no hemos mencionado porque no estamos hablando de cristología ni estamos hablando del ministerio de Jesús, sino de la iglesia. no, pero es buen tema. Pero bueno, buen tema, claro. Ya saben que están preparados para el próximo tema, para el tema de Jesús. Es natural cuando Jesús muere en la cruz, los discípulos dijeron, esto no se va a cumplir ahora. Yeah. Y cada uno se fue a hacer lo que hacía anteriormente. Sí, En el principio, el grupo de los discípulos eran 500, dice la Biblia. sí, Más de 500. más de 500 dice. Y en el día que descendió el Espíritu Santo, dice la Biblia que solamente 120 quedaban. Los otros, cada uno estaba sembrando quizá plátano, frijoles. Pedro estaba pescando. Volvieron a sus trabajos anteriores. Yeah. Entonces, ya que tú te metiste en el lío, sácalo. Saca el lío. Porque No, no es ningún lío, o sea, está bien que se fueron cada uno, o sea, se muere el maestro y cada uno se va a las actividades, como José dice. Viene, pero ya en ese tiempo de que ellos se van a las actividades, también hay que entender que les quedó, digamos, la gran comisión, ellos ya tenían en la tú mente. vuelves a la gran comisión. Es que yo vuelvo a la gran ¿Por qué- comisión. ¿Por qué ¿no? va a venir a la gran comisión? No, vuelvo porque él dice que es lo que hacían los discípulos, él lo dijo bien claro, Pero- o sea, entonces ir y predicar el evangelio. Correcto, pero antes que esa la gran comisión llegara o se hiciera, Sí. vuelve Cristo Sí. y lo saca De la de pesca. la pesca, lo va a buscar de nuevo. Ahí es cuando él le dice a Claro. Pedro, vení en pos de mí que yo voy a ser pescador de hombres. Claro. Y el hombre dice que deja la red y deja todo y nos vamos con Cristo. Nos vamos. Porque es que parece ser que la fe de ellos había un poco menguado. Menguado. Porque el que le daba pan en el desierto y comida y sanidad y Era cuantas Cristo. cosas, se fue y dice, bueno compadre, vamos a trabajar otra vez. ¿Entiendes? Y bueno, pero entonces Jesús resucita y cuando resucita, bueno, hay una serie de cosas que eso lo vamos a hablar. Es maravilloso cuando hablemos del ministerio de Jesús. Sí. Pero no podemos hablar de la iglesia sin antes mencionar algunas de esas cosas. Claro. Entonces Jesús lo llama nuevamente y le dice, vamos. Y muchos de ellos pues siguen a Jesús. Y en el día de Pentecostés, que es justamente lo que, bueno, estaba dándolo vuelta, ellos estaban reunidos allí. Dentro de los que estaban allí, Pedro estaba ahí. Sí. Pedro estaba ahí. Descendió el Espíritu Santo ese día. Recuérdense que Cristo había resucitado y se fue. Y cuando estaban en sus andanzas, o sea, en su trabajo otra vez, fue en un periodo como de 10 días. Sí. Ujú. Parece que se le agotó la reserva de comida y fueron a buscarla. Entonces, el Señor, bueno, pues se le aparece y todas esas cosas. Y dentro del grupo estaba Pedro. O sea que a pesar de que se fue a pescar y esas cosas, él estaba ahí porque cuando se lanzó el primer sermón fue él. Yeah. Entonces, bueno, José, yo te estoy quitando el tiempo. Yo no quiero hablar. Se dijo que iba a salir del lío, así que vamos. Y entonces están de vuelta en Jerusalén, ya que Cristo ya los trae de vuelta a Jerusalén y se juntan ahora
a esa gente en el templo, en una casa o donde sea, y se ponen ahora a orar, esperando lo que espera, lo que va a llegar. O sea, saben que va a venir algo, no saben cuándo va a llegar, pero algo va a llegar. Entonces llega el Espíritu Santo y los unge ahora. Y como decimos anteriormente, que es como fuego que estaba encendido en sus cabezas, y empiezan a hablar en diferentes lenguas. Entonces como que le da un sello de reformar lo que ya Cristo le había dicho. Porque Jesús le había dicho, recibid el Espíritu Santo, en el libro de San Juan capítulo 22, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo, a quien le retengan los pecados, les serán retenidos, y a quien le perdonen los pecados, les serán perdonados. Pero como que eso se olvidó, y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, recibieron una autoridad sobrenatural, de tal manera que dijeron, dejen los barcos, dejen la yuca y las cuestiones, y vámonos, porque eran agrícolas. Bueno, Porque no sé si incluso- vendían eso allá. Incluso cuando leemos sobre Pablo, sobre Pedro, perdón, era un pecador, pescador. Pescador. Y él no predicaba, y nunca se ha demostrado que él había predicado anteriormente. Entonces ahora, con la unción del Espíritu Santo, empieza ahora a predicar, pero predica con sabiduría, con algo que arrepiente a la gente. O sea, lo que empieza Llega al corazón. Llega al corazón. Entonces él empieza a predicar un predicador que le enseña a la gente sobre el pecado y lo que tienen que hacer sobre eso. Y él presenta a Cristo de nuevamente. Y ahí ahora ya se empieza a predicar sobre Cristo en la iglesia. Amén. Sí. Entonces, comenzando a predicar sobre Cristo en la iglesia, yo no sé si ha observado algo allí. Los discípulos que estaban reunidos dicen que eran como 500 personas Sí. y estaban en una casa. O sea, en la casa de grande en esos días. Vamos a entrar en la Pienso, casa ahora. para que quepan 500 personas y quedaron 120. Yo tengo una casa que no es tan pequeña, pero 120 no entran. Yeah. Entonces, cada uno de nosotros tiene una casa que pueden entrar de visita 20 personas, aunque sea parado, pero encontrar 120 personas o 500 personas en una casa parece que era bien grande. Sí, Y el aposento alto y cosas. Bueno, pero es maravilloso porque el Señor tiene todo preparado. Antes de que acontezcan las cosas, ya Él sabía, porque Él le dijo, vayan a un lugar y esto que lo otro encontrarán. Y ellos sabían, porque ahí habían celebrado la cena y eso. Bueno, no estamos hablando del ministerio de Cristo, estamos hablando de la iglesia. Y Norma está que le da cosquilla por hablar de las iglesias que comenzaron, las primeras iglesias. No, que él se está formaron. con la parte de la Oye, historia. Me han echado para atrás y para adelante. Claro, lo hemos hecho así un poco I'm más. sorry. Es un poco más, o sea, porque él quedó en el tema de Pablo, entonces cuando estábamos en las iglesias y antes de llegar dijo, vamos a hablar un poquito acerca de ese tema. Yo lo que dije ya cuando ya las iglesias ya se han formado, que esas son las iglesias que se hablan en la palabra. Todavía no, todavía Claro, no. todavía no, por eso viste el tema que él dice, así que Sí, te sí. toca a ti. Empieza ahora la predicación Claro. sobre Cristo al pueblo judío, pero al mismo tiempo empieza una persecución Sí. contra los cristianos. O sea que ellos no se fueron porque ellos querían. Correcto. Entonces empieza una persecución porque era algo diferente que ellos no estaban acostumbrados. Y leemos, por ejemplo, cuando al primer martirio que fue Esteban. Esteban. Mártir. Sí, martirio, sí, el primer martirio, el primer mártir. Que fue Esteban. Y leemos que la gente ya estaban como que no querían que predicaran más sobre Jesucristo. Incluso cuando predica Pedro, fue echado a la cárcel. Sí. Y le dijeron que no predicaran más sobre el nombre de Jesucristo. Entonces ya empieza una persecución inmediatamente. Y la persecución no es algo pequeño, es algo muy grande para ellos. Pero ellos saben que como tienen el llamado para predicar, para seguir predicando, y saben que no pueden seguir al mundo, pero que tienen que seguir la unción del Espíritu, lo que lo manda. Sí. Entonces, haber comenzado una persecución dio lugar, porque Dios se la aprovecha toda, Él no pierde una, dio lugar a que esa gente que eran perseguidos se fueran a los diferentes lugares y zonas, Yeah. y donde quiera que iban regando la palabra de Dios. Correcto. Y ahí comienzan a formarse los grupos, las células o las iglesias
pequeña, grande, como fuera, comenzaron a formarse en base a la persecución que recibió aquel grupo que no quería que predicara el nombre de Cristo. Con los apóstoles no había mucho problema al principio. A Pedro lo metieron preso, Dios lo sacó de allí, de la prisión, y ellos estaban asustados con los apóstoles. Pero a los otros le comenzaron a dar guerra. Que decían, ¿y esto qué? Tratando de desvincular por completo a los discípulos o a los seguidores de Cristo. Sin embargo, cuando Dios nos llama, no hay manera que el diablo nos pueda engañar. Entonces, se expande el evangelio a través de la persecución. Yo no sé si usted y yo actuaríamos de igual manera, porque si nos persiguen hoy, lo que hacemos es que llamamos a la policía. Pero aquellos se sentían felices de que le daban una golpiza y toda esa cosa, porque iban a predicar el evangelio. Norma, ¿cuál es la otra parte? ¿Comienzan las iglesias? ¿Estamos en que se comienzan o no comienzan? Entonces, algo que está también interesante también, que se junta el grupo de judíos a ver qué vamos a hacer con los cristianos. Pero José, es que tú José caminas muy rápido. José está Ya tú emocionado. estás en el capítulo 15 del libro de los Hechos, todavía no hemos estado en el capítulo 10. No. O sea, se juntan los judíos para ver qué vamos a hacer con estos cristianos, con Pablo. ¿Por qué estaban presos? O tú estás hablando de los judíos, no del concilio de... No, Gracias. No, La sinagoga se reúne. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? Entonces, lo querían matar. Entonces se para Gamaliel y le dice, no podemos hacer eso. Si vemos históricamente, han habido diferentes grupos que se han levantado anteriormente. Y vemos que cada grupo, cuando se murió el líder, se desapareció el grupo. Y si en este caso es lo mismo, este cristianismo no ha seguido. Si es de Dios, permanece, si no... Por supuesto. Bueno. Que es una profecía. Una profecía. Sí. Y sabemos que Pablo era estudiante de él. Bueno, La verdad, ¿no? Sí, bueno, entonces ahí donde prácticamente cuando, como tú dices, ¿no? Esos grupos empiezan, se van formando, claro que como dice, acá estaba leyendo algo muy interesante, que son muy pocas las referencias que tenemos de los establecimientos, pero ya después ya tenemos un poco más de referencia acerca de las iglesias, de congregaciones, como la de Antioquía de Siria, como la de Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio, hay tantas otras que lo podemos encontrar, o sea, la historia y cómo ellos se van formando, cómo se van expandiendo y van haciendo su... eso es todo establecido por Pablo. O sea, él es que va a tu lugar en la cabeza de la iglesia. Claro. O sea, Y los demás en otros lugares, correcto, que no o lo sea, tenemos esa parte de la historia, o sea, correcto. cada uno fueron haciendo sus iglesias, entonces... Hay iglesias que se claro, levantaron que nunca aparecieron en la historia. que nunca Correcto. aparecieron, Entonces, pero tiene que haber habido más grupos. correcto, se convierte Pablo. Claro. ¿Y quién es el propósito de él? Es expandir El mensaje. de Cristo. Y entonces, lo que hace, la primera cosa que hace, se va ahora a trabajar en el Evangelio. Claro. Ese es su llamado, a expandir el Evangelio. Bueno, yo creo que estamos llegando a la conclusión de este segmento y hay unas conclusiones que debemos, antes de cerrar, decirle. En primer lugar, conclusiones. En primer lugar, para quienes hemos creído que Dios ha hablado a la humanidad tanto por medio del Señor Jesucristo como por la palabra escrita que tenemos en la Santa Biblia, tenemos que reconocer claramente lo siguiente. La iglesia no aparece en el mundo como un accidente más de la historia o como un simple resultado en la conjugación de fenómenos puramente humanos, económicos o culturales. La iglesia no es el producto de una mentalidad formada alrededor de mitos, leyendas o ingenuas creencias. La otra parte, Norma, ¿cuál sería? La que sigue. La iglesia es el producto del sentir, del pensar y de actuar manifestantemente intencionadas de Dios en el mundo, en su preocupación por la redención, regeneración, protección y destino eterno de sus criaturas racionales. Ella constituye una parte fundamental en el desarrollo total del plan pensado y dirigido por Dios mismo. Entonces, la segunda razón la tiene
la tiene José. El segundo punto es, la iglesia viene a ser el producto de un genuino soplo divino, a ser el Espíritu Santo mismo quien la inicia, la alienta y la sostiene. No se puede entender entonces a la iglesia aparte de esa presencia, acción, aliento y dirección. El Espíritu es Señor en la iglesia y eso debe ser reconocido por todo aquel, por la fe en Jesús, por el bautismo en agua y por el bautismo en un solo Espíritu. Hemos sido incorporados en ella, según 2 Corintios 3:17. De manera que cuando nosotros queremos ver la iglesia únicamente como una organización o como un organismo o como parte de la historia o de alguna sociedad, primeramente debemos preguntar cuál es el lugar que el Espíritu Santo ocupa en aquella iglesia. Porque sin el Espíritu Santo la iglesia no existiría. El punto número 3 dice: todo el trasfondo histórico y bíblico en el establecimiento de la iglesia lleva un objetivo claramente identificado. Las personas, la iglesia está formada por personas y es para las personas. Para ella es el nuevo pacto y la nueva comunidad de creyentes. Y el número 4 dice: si bien en los rasgos históricos rescatamos, vemos que en el plan divino las personas juegan un papel de trascendental importancia. Hay que ver que lo son no únicamente como el objeto del amor de Dios, sino como sujetos o agentes activos de una importancia y acción divina en el mundo. Así que esto es para concluir este segmento. Queremos dejarlo hasta aquí. Dios busca hombres y mujeres. La iglesia está formada por hombres y mujeres. No estamos hablando de un templo de 4 paredes. Estamos hablando de un templo hecho de hombres y mujeres creyentes que alaban y glorifican el nombre del Señor. Porque el Señor también dijo a la mujer samaritana, que eso viene en otro curso, que el Señor busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Muchas gracias por esta ocasión. Los invitamos a escuchar el siguiente segmento. Y tome sus notas, llene las preguntas, porque de esa manera es que usted va a aprender sobre la iglesia. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué papel? Y una serie de cosas más. Entonces, Dios le bendiga y Dios le guarde. Usted tiene su